Jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida. Me da mucho gusto que ya vayan caminando en nuestra materia de sociología. Como pueden ir viendo, nuestra materia tiene puntos importantes, generalidades y sobre todo puntos de vista críticos por el cual cada uno va a ir viendo dónde están, hacia dónde quieren ir, pero comprendiendo que nadie está predestinado, retomando esta tesis del propio Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que aquí analiza al propio Juan Calvino del siglo XVI. Nadie está predestinado, no estamos predestinados. Y retomando precisamente esta teoría epistemológica del constructivismo, no somos copia de la realidad, sino somos construcciones personales. Aquí, a la introducción del tema 1, van a ir viendo algunas concepciones, por ejemplo, concepto de sociedad. Sabemos muy bien que las sociedades no solamente están constituidas por personas, sino también por ideas, conceptos. Y para ello voy a citar al profesor Fernando Savater en su libro El valor de educar, donde analiza el tema de la primera socialización y la segunda socialización. ¿Cuál es la primera socialización? La familia. Este grupo por el cual estamos, tenemos identidad y sobre todo llegamos a ser. El concepto de la identidad proviene del latín idems, que significa lo que se repite siempre lo mismo. Existe una esencia en nosotros que no cambia. Es decir, en este tipo de que soy hombre, que soy mujer, se va a ir transformando a través de las ideas, pero existe algo que no cambia, que es, por ejemplo, yo, hombre, profesor José Cruz, siempre seré así. Lo que va cambiando, los accidentes, como decía Aristóteles, eso sí se va involucrando en mis ideas, mi edad va a ir cambiando. Eso es lo que se va a ver en el concepto de sociedad. El tipo de la primera socialización, que es la familia, pero también la segunda socialización, que es ya el concepto de la comunidad. Sabemos bien que tampoco no podemos caer en el extremismo del populismo, de la corriente de Lenin, de Antonio Gramsci, del propio Marx, en decir que la comunidad es el único lugar donde existe todo el proceso del eje del progreso individual. Pues no es así. También el individuo actúa desde su propia voluntad personal. La comunidad es importante, pero también es importante lo que soy yo, lo que yo pienso desde mi punto de vista de las ideas propias. La comunidad es totalmente relevante, pero lo es todo. Tampoco no podemos caer en el exceso de la corriente del propio marxismo. Tampoco no podemos caer en eso. Entonces se va a ver el concepto de sociedad y recordando también el tema que ahí va de la mano con la cultura. La palabra cultura viene del latín de cultivar, es decir, ir levantando la cosecha por el cual cada una de estas personas de la educación, de las instituciones, de las normativas, de la parte jurídica, etcétera, etcétera, van constituyendo un tipo de sociedad. Y también quiero apelar un poco a una obra de un libro de un pensador inglés llamado Daniel Defoe, que escribe el libro Robinson Crusoe. Es una de las obras literarias fantásticas de aventura, donde narra un hombre que vive solo en una isla y ahí pasa pues muchísimos años. Llega el momento que está a punto de perder la razón. ¿Por qué? Porque no existía un otro. Cuando existe un otro, existe una comunidad, existe una sociedad. La sociedad no lo hacen el reino animal, ni el reino vegetal, etcétera. Lo hace los seres racionales, que somos cada uno y por el cual debemos de adquirir. Y muy bien comentó Fernando Sabater en su libro Las preguntas de la vida. Dice así que no nacemos, nacer no basta para ser ser humano, hay que inventarse. Y esa invención se debe a través de las ideas, a través del compromiso, pero a través del pacto. Y para eso también me voy a remontar un poco a Jacobo Rousseau, filósofo del siglo XVIII, en su libro El contrato social, que dice que un hombre tiene que renunciar también, hablando en términos genéricos, tiene que renunciar a aspectos también personales para convertirlo en una comunidad, en una sociedad
existe y debe de existir democracia, pero también la parte de estar de acuerdo, es decir, votar y decir, bueno, tomamos esta decisión, yo no estaba de acuerdo, pero me voy a adaptar porque es una sociedad. Y eso se estudia a través de la visión de la sociología. Eso es lo que se va a ver, concepto de sociedad, pero también vamos a ver los tipos de sociedades. Sabemos muy bien desde el punto de vista de la antropología, del profesor Jan Frisser de Oxford, eh, y algunos pensadores que van a ir ahondando, por ejemplo, Víctor Alejandro Paya, un antropólogo de la UNAM, también ha analizado este tipo de sociedades desde la época de la agricultura, la época de cazadores, la época de recolectores, la época también del proceso de cómo se va a ir cambiando los tipos de sociedades. El propio Carlos Marx, en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista, va a ir detallando cómo fue ahondando en forma vertical este tipo de sociedades, desde la época feudal hasta la época del capitalismo. Esa es la argumentación marxista. Pero sabemos muy bien que cuando comprendemos en qué tipo de sociedades estamos, podemos entender hacia dónde queremos ir. A veces existe dentro de este caminar de la vida individual, de la parte sociológica, que a veces perdemos lo que somos, la identidad cultural. Y esto se ve, se ha visto aquí en México, el tipo de migración que ha aumentado, que a veces uno termina comentando o diciendo, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Y eso también va a generar una ruptura totalmente entre lo que era la cultura y lo eh, que uno quiere llegar a ser. Entonces, esa es la gran dificultad que existe en el tema de la migración y el tipo de sociedades. Al final de cuentas, terminamos siendo clones de otro tipo de fenómenos que no nos pertenece. Y eso también quiero comentar que en este tema uno también se va a analizar un poco el tema platónico de Platón, este filósofo griego del siglo IV, en sus 36 obras. Platón llegó a decir que la educación se encontraba en la piel, es decir, el tipo de piel. Platón era un poco elitista, fue elitista, al igual que Aristóteles, y Platón llegó a decir que una persona entre más clara es, entre más blanca se puede llegar a ser, mayor es su inteligencia. Recordando que Platón, al igual que Aristóteles, ellos decían que hay personas que nacían para ser esclavas y hay personas que nacían para ser libres. Por lo tanto, ese es el gran paradigma cuando hablamos del tipo de sociedades, porque hay conflicto y eso va a generar el siguiente subtema que van a revisar, que se llama las luchas sociales, este gran conflicto. Y precisamente las luchas sociales va a ir de la mano con un fenómeno que lo fueron trabajando los filósofos griegos, los pensadores sociales griegos, que se llamó o que se llama dialéctica, la contraposición de argumentos, tesis, antítesis, síntesis. Eso lo va a llevar a cabo muy bien Johann Fichte, un filósofo alemán del siglo XVIII que lo va a retomar Hegel, que Hegel llegó a decir que el concepto de la dialéctica te va a llevar desde el espíritu del ser humano al espíritu absoluto, decía Hegel, es decir, del hombre a Dios. Pero ya toda la escuela de izquierda hegeliana, con Carlos Marx, con el propio Engels, van a decir que no, que las luchas de clases va a ser el motor de la historia. Por eso, este tipo de luchas sociales se da por esa discrepancia que existe. Es decir, ¿por qué existe la riqueza en el mundo, pero por qué existe la pobreza? ¿Quién merecen más y quiénes no tienen? ¿Por qué existe todo esto? Eso es importante no perderlo de vista porque la sociedad nos da respuestas, que al final de cuentas la propiedad privada va de la mano también con el esfuerzo personal, pero también que debe de existir en un país oportunidades, oportunidades. También vamos a ver la sociedad de la información, que mejor ejemplo el siglo XXI, jóvenes, y también vamos a ver un tema que a partir del siglo XX surgió, llamada la globalización. La globalización, un ejemplo es esto, me pueden ver por esta vía, la globalización, es decir, el mundo conectado y reconectado. Muy bien, jóvenes, vayan trabajando en este tema uno que será
de mucho aprendizaje. Me despido y estaré al pendiente.